¿Cuánto cuesta mantener encendida durante 30 días la lámpara de 100 watts si la energía eléctrica cuesta 3,5 pesos el kilowatt hora? Hay que hacer un calculito ahí. ¿Te animás a plantearlo? A ver, Sí. dale. ¿Nos conviene pasar el 100 watts a kilowatts? Sí, así es. Me da 0,1 kilowatts. Sí, así es. Ay, sí. Y dice kilowatts por hora. ¿Y hay que pasar los 30 días ahora o nada? Exactamente, sí. A ver. Así es. Si un día son 24 horas, hago 24 por 30. Sí, 720 horas. perfecto. Horas. Y ahora una regla de 3, ¿o no? Sí, ¿Y cómo sería el planteo? acá lo estoy viendo. A ver, nosotros tenemos 0,1 kilowatt. No tenemos... eh, a ver. Tenemos 0,1 kilowatt en 720 horas. Eso sabemos. Después, ¿qué más sabemos? Sabemos que el kilowatt está a 35 pesos, pero nosotros no tenemos un kilowatt, sino que tenemos solamente 0,1 kilowatt. Podemos saber cuánto consumimos por hora. Eso vamos a calcular primero. Sabemos que un kilowatt hora cuesta 3.5.
pesos. Sí. Pero nosotros queremos saber 0,1 kilowatt, ¿cuánto cuesta? 0,1 kilowatt hora. X, no sabemos. Ese es Pero el 0,1 es solo kilowatts. No sí, está el hora. No habría que dividirlo o nada que ver. claro, te va a quedar Para este, que te va a quedar este por este dividido este. Eso sería para calcular en una hora cuánto, para pasar a una hora, cuánto gasta ¿esto qué es? ¿Una lamparita? Tu lámpara en una hora, eso es lo que queremos saber primero. 0,35. 0,35. Déjame ver otra forma de plantear. Porque acá te queda 0,35 pesos. Pesos y te queda por hora. Por hora. Porque se fue kilowatt con kilowatt y te quedó hora. 0,35 por hora. Está consumiendo tu lamparita. No sé si te das cuenta. A ver, voy a hacerlo acá. Sería 0,1 kilowatt por 3,5 pesos. Todo esto dividido. Pesos de acá. Todo esto dividido. Me voy a poner arriba. Este es el cálculo que vos hiciste, ¿verdad? Un Y kilowatt hora. Kilowatt se fue con kilowatt y te quedó pesos hora. Ah, la hora te quedó abajo. Vos hiciste este por este dividido este. Sí, te quedó la hora abajo. Así quedó. Quedó que se consume 0,35 pesos por cada hora. La velocidad de consumo sería ahí. Y nosotros queremos calcular cuánto cuesta mantener encendida durante 30 días. Control C. A ver. Si esto es lo que se gasta por cada hora que vos mantenés encendido tu lamparita, podemos hacer acá por multiplicar por 720 horas a 0,35. a 0,35 y ahí te va a dar, hora se va con hora y te va a dar el peso, 252. 252 pesos. Haciendo el análisis dimensional se ve bien, 252 pesos. Te queda en pesos. Fíjate un poco el resultado. Y ahí me estoy fijando. 68 era, ¿no? Ya me perdí. 252. Sí. Bien. Acá está, sí. Bueno, fíjate que este problema se resuelve bien haciendo el análisis dimensional nada más. Yo lo único que hice fue guiarme. Sabíamos que era regla de tres simple, ¿verdad? Sí. Seguro que hay otra forma de resolver. Seguro que hay otras. Podríamos primero a ver qué Más podíamos fácil, haber hecho. decís. ¿Eh? Una forma más fácil, decís. No sé si más fácil, pero por otro camino también. Podríamos haber primero, en lugar de... Bueno, este me quedó medio... A ver, quiero que me quede bien. Voy a poner todo acá. Ahí está mejor.
Si hicimos la regla de 3 simple. Una flechita acá, así fue. Primero nosotros lo que hicimos fue calcular cuánto nos va a salir el mantener encendido por 1 hora la lamparita. Eso fue lo que calculamos primero. 1 kWh, o sea, el consumo de 1 kW por cada hora te sale 3,5. Pero nosotros no consumimos 1 kW, sino que consumimos 0,1. Entonces tiene que ser menos el precio. Hicimos el cálculo Claro. y entonces por cada hora, o sea, la velocidad en la cual vamos gastando plata, por cada hora es de 0,35. Nos quedó Mm, hora abajo. Fíjate que acá ahora estaba arriba, ahora está abajo. sí, Bueno, no importa eso. Lo pusimos acá abajo y multiplicamos por las horas que nos dio los 30 días, que equivalen a 30 días. Hora se sí. va con horas y ahí nos quedó bien la dimensión. Pesos. Sí. Pesos. Y con eso está. Siguiente punto. A ver, estoy bien. Ah, no, más arriba. Acá está. 69. ¿Qué potencia media en HP desarrolla el motor de un auto de 1500 kilogramos que parte del reposo y alcanza en 30 segundos una velocidad de 30 metros por segundo? En HP te pide, así que vamos a tener que pasar de unidades. Sí. Tenemos como datos la masa. La masa, el tiempo y la velocidad. Perfecto. Si te da masa y velocidad, te conviene entonces por energía cinética al comienzo. Por energía cinética, sí. La potencia era trabajo sobre tiempo. Ahí está. O sea que eso no me quedó claro. Siempre la energía que saquemos, o sea, la que nos convenga, la cinética o la potencial, va a ser igual al trabajo. En realidad, el trabajo es igual a la energía mecánica, la energía total del sistema. Ah, Pero acá te está diciendo que es un motor del auto nada más. Y, a ver, déjame leer bien. Vamos a analizar bien. Te dice que la potencia media que desarrolla el motor del auto es, bueno, se está refiriendo a potencia en cuestión en realidad, eh, en cuestión de revoluciones, digamos. Hace que el auto parte del reposo y en 30 segundos agarra una velocidad de 30 metros por segundo. No te está hablando en ningún momento de altura, ¿viste? No es una potencia utilizada claro. para levantar algo, sino para aumentar velocidad. O sea, exclusivamente para aumentar de velocidad. Sí. Por eso el trabajo que realiza el motor es energía cinética. Eso es la cinética, sí. Sí, Que eso vendría a ser la mecánica, entonces por eso es igual al trabajo. exactamente, sí, 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 sí. En realidad, bueno, acá te está hablando de un motor 100% eficiente. Eso hablamos ayer, de que no Sí, existe un motor con eficiencia de 100%. sí, Y ahí puedes calcular entonces, ¿verdad? sí. Yo voy Ya sacando los estoy datos mientras. terminando. Bien. Puede ser que la potencia me dé 22.500. Sí, Me voy a fijar en los resultados. Ah, pero tengo que pasar a cosas. claro, sí. Tenés la equivalencia, tenés acá arriba. 746. Perfecto. Sobre tiempo.
Sí, me da lo que dice. Bueno, bien. Está, entonces, ¿cuánto te dio la energía potencial? ¿Cuánto te dio el potencial? Así, ¿La cinética o la potencia? la potencial, voy a dividir ya por el Ah, tiempo. Es de 30 segundos. Ahí está. Completo le hago. me dio 22.500 watts. 500 watts. Perfecto. Y eso Y de ahí pasaste a... sí, lo dividí por 746 Ujú. y ahí me dio 30,16 HP. ¿Cómo se le dice Perfecto. a la unidad HP, no más? Sí, así nomás. En inglés Ah, está. ah. No, no sabría pronunciar en inglés. Ujú. Creo que es caballo de fuerza en inglés, la verdad que no sé la traducción. Voy a buscar después. HP. El siguiente dice... Ah, este es teórico también parece. Tres cuerpos del mismo peso son elevados desde el suelo hasta una altura de 10 metros por medio de escaleras mecánicas que los suben con velocidad constante de igual módulo y están inclinadas 30, 45, 60 y 60 respecto a la horizontal. Con respecto al trabajo realizado por la fuerza que ejerce las escaleras sobre los cuerpos y la potencia desarrollada por las mismas, se cumple que, y hay que analizar todas, una mezcla de plano inclinado con, Sí, mezclan mucho los dos, ¿viste? sí, ¿Es normal que mezclen o sí, sí, es normal, la primera vez que... Ah, para ver si integrar los contenidos. ¿sacó los datos o solo eso que marcaste? Sí, mejor si saca los datos, siempre es mejor. Voy a buscar mientras. O sea, que piden el trabajo y la potencia. Acá encontré en Google lo que significa caballo vapor. Dice que el caballo de fuerza métrica o caballo vapor, en inglés metric horsepower, no sé cómo se lee. Ah, metric horsepower. Caballo de vapor, entonces es. Sí, Caballo de... pero caballo vapor también es otra unidad, o sea, tiene su equivalente en HP. CB Ah, se abrevia caballo vapor. ah. Vamos a decir lo mismo. Caballo potencia también se llama. Estoy viendo. Caballo, así lo conocía yo. Bien. Caballo de potencia. Creo que el 70 no hay que calcular nada, es más para ¿Es pensar. teórico?
Bien. Sí, El trabajo es ok. cero en los tres casos, pero la potencia no te dice. ¿Puede ser posible eso? Y para mí no, No, es no puede ser que no imposible. haya trabajo. Claro, porque potencia es trabajo sobre tiempo y si el trabajo es cero, o sea, si no hay trabajo, entonces tampoco hay potencia. Claro, sí. Después, la potencia es la misma en los tres casos, pero los trabajos son diferentes. A ver, desde el suelo hasta una altura de 10 metros. Bueno, hay una distancia que tienen que recorrer y te dice que la velocidad es constante. Ah, bien. ¿Qué opinas sobre esta respuesta, sobre el punto 2? Eh, no sé por qué no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, Pero puedes deducir el tiempo sabiendo los ángulos y la distancia y la velocidad. ¿que con plano inclinado? Claro, sí. A ver si encuentro. Tengo que agrandar sí o sí. Porque fíjate que son ángulos diferentes. Te dice que la altura es de 10 metros. ¿10 metros dice? Sí. 10 metros. Pero tu ángulo va a cambiar. En uno tienes un ángulo así, en otro tienes un ángulo un poquito mayor o menor. Entonces el ángulo va a cambiar. Si el ángulo cambia y la altura es siempre la misma, tu recorrido también va a cambiar, ¿viste? Sí. Pero como la velocidad es constante, el tiempo que realiza para cada recorrido va a cambiar también. Velocidad Ah, constante, la altura máxima, la altura a la que llegan es constante, pero al cambiar el ángulo, el tiempo va a cambiar. Y la distancia esta distancia X va a cambiar. a que las potencias van a ser distintas. Sí, así es. ¿Y el trabajo va a ser distinto o no? Sí. Fíjate que si consideramos la energía cinética como trabajo, la velocidad es constante. Entonces, la energía cinética es la misma para todos los casos, ¿verdad? Porque Sí. un medio de la masa por la velocidad. Como la velocidad es constante, la energía cinética va a ser la misma. Y si Ah, consideramos, son iguales, son iguales, porque y si tienen la consideramos misma energía altura. potencial, la altura máxima es Sí, la misma también, entonces sigue siendo igual. El sí, trabajo es el mismo para sí, sí. todos los casos, pero la potencia cambia. Ah, bueno. Está buena el análisis. Sí. Después, las potencias son distintas en los tres casos y los trabajos también. Es la de abajo. Los trabajos son iguales en los tres casos, pero las potencias son diferentes. Perfecto. Me voy a fijar, pero creo que es eso. O sea, estoy segura que es eso. Sí, sí, sí. Los trabajos son iguales en los tres casos, pero las potencias son diferentes. Sí. Están dos. Perfecto. 71. El siguiente gráfico corresponde a la potencia instantánea desarrollada por la fuerza resultante sobre un objeto de 1000 kilogramos que parte del reposo. Bien, calcule el área encerrada bajo el gráfico y el eje T entre t igual a 0 y t igual a 4 segundos. Indique claramente sus unidades. ¿Qué representa dicho valor? A ver un poco. El área encerrada bajo el gráfico y el eje entre 0 y 4 es un triángulo. Sí. Y el área va a ser base.
altura dividido 2. La base es tiempo y acá tiene potencia. Y la altura es la potencia. Sí. Potencia dividido tiempo. Ah, potencia por tiempo dividido 2. Sí. Y hay que sacar el área. Sí. El cálculo es sencillo, parece, después tener que interpretar nomás, es un poquito más. Sí. Pero no creo que sea problema. La base es el tiempo y la altura es la potencia. 4 segundos serían, ¿no? Sí. Kilowatts por segundo quedaría la unidad. Así es. 4 kilowatts por segundo. Sí. 4 por 2 dividido 2. Te queda entonces en kilowatt. Sería bueno pasarlo a watt nada más. Para que quede más claro. Queda 4 entonces. Al kilowatt, si lo pasamos a watt, serían 4000 watts, Sí. ¿verdad? Por segundo. El segundo no iría abajo, digo arriba, multiplicando. Ah, tenés razón, arriba. Sí, 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 está en lo cierto. Borro. Así. Base por altura, sí. Y sabemos que watt equivale a... ¿A qué equivale? A joule sobre tiempo, ¿verdad? Joule sobre segundo. Sí. Como está multiplicando por segundo, ¿qué queda entonces? Se va segundo con segundo. Exactamente, te queda 4000 Joule. joule. Entonces vos calculas, al calcular el área bajo la curva, estás calculando ¿qué cosa? Encontramos la energía mecánica. Exactamente, la energía mecánica o el trabajo. ¿Está? Sí. Siguiente. ¿En qué instante la energía cinética del objeto es 6000 joules? Conviene hacer un cuadrito ahí. Sí. ¿En qué instante la energía cinética? Pero si no tenemos la velocidad, o si es constante, se saca nomás de la fórmula. Sí, porque acá lo que te está dando a entender el gráfico es que solamente tenés energía cinética y no potencial. Ah, No te lo dice, pero es la única opción para calcular. bueno. O sea que calculamos haciendo un medio por la masa. Sí, a ver, vamos a ver un poquito. Conviene hacer un cuadro, como te decía. Voy a insertar una tablita, más o menos así. En una entrada tiene que estar el tiempo, porque el gráfico es tiempo en función de la potencia. Vamos a poner acá tiempo. Acá vamos a poner uno, no, vamos a poner 4 directamente. 4, 5, 6, 7, 8. El tiempo. Y acá vamos a calcular el trabajo. Para 4, o sea, de 0 a 4, calculamos ya y te dio 4000 Sí. Joule, que es la energía cinética, te está diciendo. Para 5, vamos a sumarle. Si es 5 segundos, en 5 segundos sería 5. No, sería acá de 4 a 5 hay un segundo, ¿verdad? Sí. Sería 1 la base por la altura que es 2. Sería 5 por 2. Sería 1000, ¿o no? Claro, 5 por 2 sería 10 kilowatt, Sí. Kilowatts. kilowatt segundo. Pero como queremos pasar a watt, sería 1000. Perfecto, muy bien.
o 10.000. Claro, 10 sería en kilowatt. Pero como queremos pasar después a joule, se multiplica por 1000 Y da 10.000, no y 1.000. da 10.000, si tienes razón. Y acá dice mal entonces, ¿eh? Ah, no, acá está bien porque es 4. No, no, porque ahí era 4. Qué gran diferencia, che. Sí. Demasiada diferencia. Como acaba de haber 10.000 y acaba de haber algo No hicimos puede mal. ser. No. Se me hace que algo hicimos mal. Y te pregunta 6.000. Voy a hacer bien el cálculo. O si no, despejamos de la fórmula. No, a ver. Serían 2 kilowatts por un segundo. Y te da 2 kilowatts segundo. Claro, 1 por 2 es 2. Ah, ahí está. Eso nomás es. Ah, le 2, hicimos 5, sí, claro. Sí, kilowatts segundo igual a 2000. sí, 2000 watts segundo. Ahí está. Esto es igual a 2000 joule. Entonces acá sería 2000. sí. Para el siguiente serían otros 2000. En realidad acá hay que ir acumulando. ¿Sí? Acá estamos acumulando. Vamos a ir sumando, ¿sí? Hasta acá dimos 4000. Acá ya serían más 2000, serían 6000. ¿Se O entiende? sea que ese sería en 5. Sí. De 0 a 5 segundos. Y ahí ya llegamos a la respuesta. ¿En qué instante? En Sí, el instante 5, porque se va acumulando todo el área. ¿Sí? sí. Fíjate que acá durante esta área, para completar el cuadrito nomás ya que empezamos, cada segundo hace 2000 joules. Entonces acá sería 8000, Claro. acá sería 10.000. Y así va aumentando de 2000 en 2000 hasta llegar a 10. Después te dice, ¿cuál es la velocidad del objeto a los 12 segundos de partir? Ah, bueno. ¿Sabes qué hay que hacer? 12 segundos. Hay que sacar con la energía cinética y despejar Sí, primero vamos a calcular todo el trabajo todo el completito. trabajo. Sí. Igual ya tenemos hasta 4 segundos. Sí, Ahí nos conviene hacer de 4 a 10 y después de 10 a 12. exactamente, muy bien. Y sumar. Perfecto. ¿Cuánto te da entonces hasta 10? Espero que calcules. Bueno, 12.000 puede ser. 12.000, sí. Me pasó. Ahí. Y después en este triángulo chiquitito sería 1 por 2 dividido 2. 2, ¿no sería? Ah, 2 2, por 2 2 por dividido 2, 2, sí. 2 por 2 dividido 2. que sería 2, así que es 2.000. ¿Algún error acá? ¿Por qué? No, acá no me deja escribir en ese cuadro. Ah, ¿Cuánto dio? 18.000 en total. 18.000. Ah, ese 2.000.
¿cierto? No, pero vamos acumulando. Está bien. Ah, Ahí está entonces. 18.000 watts y ahora pasamos a energía cinética y despejamos velocidad. Joule. Bueno, que la masa es 1000 kilogramos. Perfecto. Seis metros sobre segundos. Bueno, y ese es el último. Sí. Voy a Controlamos. fijarme. Sí. 4000 el primero, 5 segundos y 6. Sí, está bien. Perfecto. Qué bueno. ¿Y después qué pasa? Y esos son integradores nomás. ¿Qué hacemos con esto? No sé si hace falta hacer. Tiene mucha teoría. Sí, es más de lo mismo, creo. Sí. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Y pasemos al siguiente. Bueno, a ver. Acá está. Seguimos entonces con fluidos. ¿Todo sobre fluidos es el 2? ¿No tiene termodinámica eso? Ah, mira vos. Eh, sí, me parece que sí, es todo fluidos. Presión relativa de azul, prensa hidráulica, fluidos ideales, fluidos reales, tubos en serie y en paralelo. Sí, es todo fluidos. Ah, En la unidad 3 recién es calorimetría y ahí empieza. bien. ¿Y eso no me eh, pasaste, verdad? ¿O no tienen práctico? sí, sí creo que tiene Ah, en la unidad 3. bien, bien. ¿Cuántas unidades son? 4. Ah, creí que estaban en esos dos 4. prácticos que Sí, me yo tengo pasaste. 4 Bien. acá. Bueno, Me parece que son 4. vamos a hacer entonces el punto número 1 y voy a abrir el librito también para tener a mano. A ver cuánto te pasé yo. Quiero ver. El Asimov. Sí, 4 tiene. La tercera es termodinámica, la cuarta es electricidad y hasta ahí es. Bien, bien. Este tiene, bien, perfecto. Vamos a tener a mano a Asimov para resolver los problemas. El primero que te pasé de Asimov es el que Bien. tiene la unidad 2. Sí, ahí estoy viendo. Hidrostática, hidrodinámica, viscosidad, difusión, ósmosis, humedad relativa. Y Está el índice por ahí más abajo para que te diga las páginas. dale. Bueno, vamos a ver primero de qué trata el punto 1. Sí.
Igual capaz hoy alcance para dar la teoría y mañana hacemos ejercicios. Bueno, ahí está. Ya llegó. Bueno, esto es muy importante. Te revela casi todo lo que se ve en hidrostática. La presión también depende de la altura, igual que Ah, la energía potencial. Ah, cierto que esto empieza... Sigamos el índice. Si voy a llegar así, no voy a llegar nunca. Hidrostática 111. entonces, Y no, pero este no es el mismo índice, el mismo, la misma página. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá hay un tubo. Puede hacer la analogía con venas, arterias, en donde el área varía, ¿sí? Y sí, acá vamos a relacionar todas las variables. Entrada, salida, área, superficie. Creo que le llama superficie, por eso la S. Superficie E, superficie sección S. creo que le Ah, dicen. sección, bien. Claro, también se llama sección porque se le dice sección transversal, un corte transversal. Sí, Así sería transversal, longitudinal sería a lo largo. QE debe ser el flujo de entrada. El caudal de entrada también se le llama. sí, Caudal de salida. Y PE, presión E, presión S. Presión de entrada, presión de salida. Y acá justamente te da la ecuación de continuidad. Es una de las ecuaciones principales. Todo lo que entra por la entrada tiene que salir. sí, Entonces se dice que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Acá está. Y la ecuación, esto puedes reemplazar. Caudal de entrada es igual a la velocidad por la sección, igual a la velocidad de salida por la sección de salida. sí. Y esto tiene que compensarse, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre esto y esto. Sabiendo tres datos, puedes calcular uno, el que te falta y así. Hay una deducción de esto donde se entiende, esto está relacionado con la masa que entra y la masa que sale, o el volumen que entra y el volumen que sale. Ya te Esos da la... son fluidos ideales. Sí, sí, son fluidos ideales. No hay viscosidad, Ah, no hay roce, no hay turbulencia, nada. Por lo general se dividen en flujos laminales y flujos turbulentos. Los laminales son los ideales, digamos. ah, Van en línea recta, digamos, hacen un recorrido lineal. No hay turbulencia, no chocan, no hay pérdida en forma de calor, nada. En la realidad, la mayoría de los fluidos son turbulentos. Pero también se pueden llegar a una cierta... a considerarlos como ideales, sin problema. Acá también te muestra la ecuación de Bernoulli para tubos horizontales. Esta ecuación así de larga, por lo general se van cancelando algunas partes y te queda más sencillita. sí. También se puede imaginar, se puede relacionar con la energía a esto. Como son horizontales, no aparece la altura. Pero si esto está Claro. inclinado o tiene una variación o es como algo que sube y baja, tiene que aparecer la altura. Acá está reducida un poquito la ecuación, no está completa, digamos. Aparece la presión más un medio de la densidad del líquido, dice lic, sí, líquido, por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esto se puede relacionar con la energía cinética del fluido. Sí. Y como Solo te que decía, tiene la presión. claro, y como te decía, falta la potencial, falta la altura, el Sí. componente de la altura. Acá esta es la ecuación de Bernoulli también. Ah, para tubos horizontales. Ah, mira, te separas las dos. En este considera solamente la parte cinética, en este solamente la parte de altura. Pero en realidad estos pueden estar combinados sin problema, ¿eh? Se suelen combinar los dos.
Entonces tenés que la presión, el cambio en la presión sería, porque es presión, a ver, de entrada menos salida, es igual a un medio de, bueno, esta es la parte que hablamos de la energía cinética, pero acá está siendo multiplicado por la sección al cuadrado, el cociente entre las secciones al cuadrado, menos 1. ¿Y esa se suele usar o no? Esta nunca lo usé, porque en realidad, en lo Ah, particular, o sea, yo suelo utilizar la ecuación de esta misma, pero completa. Y de ahí nomás voy eliminando lo que no necesito. ah. Estos son en realidad casos particulares, ¿sí? ¿Qué le faltaría a esa A esta. Y esta, para creo, estar completa? Sí. y le faltaría la parte potencial, la altura. Ah, sí, acá tengo. Pero eso sería para tubos verticales e Sí, inclinados, me aparece acá. sí, sí, sí. Claro, la verdad que yo te recomiendo que aprendas la general nada más y ahí vayas eliminando. Porque si vas a Claro, memorizar sí. todo esto, aunque te dejan rendir con la fórmula, Con parece. hoja de formulación. Ah, bien. Hay que saber entonces dónde aplicar cada una. Sí. Pero con la general ya, bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo sobre la marcha cómo va saliendo. Como vamos a resolver muchos problemas, entonces no, ya te vas a acostumbrar a las fórmulas. Acá una definición de hidrostática, del agua estática o quieta, ¿sí? No se mueve. Es como que vos sacas una foto y analizas en ese momento la situación. El agua va a estar quieta, dice. Después vamos a ver agua en movimiento, eso sería hidrodinámica. Hay algunos conceptos que tenemos que saber. La densidad y peso específico, eso es muy importante. Ya entendé bien el concepto de densidad, eso, ¿verdad? No hay problema. Sí, sí, Bueno, sí. el volumen de un cuerpo, acá lo más fácil es analizar el volumen de un cubo, base por altura por profundidad, ¿sí? Densidad, en la letra griega delta, masa sobre volumen. Acá las diferentes unidades, kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico. Tienes que saber las equivalencias nada más y puedes pasar de una a otra, no hay problema. Siempre el del agua como referencia. Decímetro cúbico era igual a litro. Sí, así es. Un Ah, litro, un decímetro cúbico. Masa, a ver qué dice acá. Los kilogramos que figuran en la densidad son kilogramos masa, no kilogramos fuerza. Sí. La diferencia, eh, masa es la cantidad de materia, ¿sí? Y kilogramos fuerza es cuando está ah, en el campo gravitatorio, cuando vamos a relacionar ah, con el peso. sí. Entonces, ¿qué densidad? A ver qué dice. Es una relación que te dice qué cantidad de materia entra en un determinado volumen. Perfecto. Más denso es el cuerpo, más cantidad de moléculas entran en un centímetro cúbico, por centímetro cúbico. Otro ejemplo de densidad, densidad de mercurio, bastante denso el Ah, mercurio. sí, las densidades igual siempre nos dan en los problemas. Perfecto, pasamos nomás entonces. Acá dice que es la sangre más pesada que el agua. La respuesta es sí, ligeramente más pesada. 1 litro de agua pesa 1 kilo y 1 litro de sangre pesa 1,5 kilos. No, 1 kilo y 50 gramos. Un poquito más, 50 gramos más pesado. Después, a veces en la vida diaria la gente dice que algo es más denso. Bueno, hay algunas relaciones. Peso específico, a ver, ¿qué te dice? Se simboliza con la letra Rho, griega Rho. A veces en algunos libros aparece al revés, aparece la densidad como Rho. Es igual al Ah, peso sobre el volumen. Peso, ya estamos hablando de la masa multiplicada por la gravedad. ¿Sí? sí, Sobre volumen. que sería newton sobre metros cúbicos. Exactamente. Ah, ahí leí. Justo. Sí. Acá ya te dice que no son kilogramos masa. Ya habla de Newton. Claro. Te da muchos ejemplos.
algunos datos interesantes. Relación entre densidad y peso específico. Acá tenés. El peso específico, ρ, es igual a la densidad por la gravedad. Esto puede hacer el Ah, análisis dimensional después y vas a ver que te da la equivalencia. ah, Puedes analizar e igualar nada más las ecuaciones. Igualas esto. Le pesca volumen en los dos casos, en densidad y acá. Y ya te queda lo mismo. Presión, bueno, importante la presión. Acá está. Esto es lo importante de la presión. La presión es la fuerza que se hace sobre una superficie, ¿sí? Pero esta fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie, ok. ¿sí? Siempre perpendicular. Sí. Sobre todo en los líquidos. Y si no es perpendicular, tiene que sacar la componente perpendicular con Ah, trigonometría. Pero siempre se evitan esos problemas. Ya te dan ya. sí. Sí. Entonces acá tenés la superficie, a ver qué te dice. La superficie de la capita de arriba, que es pi por radio al cuadrado. No sé qué te dice el diámetro de la base. Ah, bueno, para calcular el Ah, volumen. eso también me pierde mucho. Cuando Eh, dice el diámetro, sí. hay que sacar tipo la superficie siendo pi por radio al cuadrado. Sí, así es. La superficie. Acá lo que estoy viendo es que te va a calcular el volumen. No sé, vamos a leer. Supongamos que tiene una latita de aluminio y el volumen, sí, el volumen te pregunta. El volumen te dice que ya es de 300 centímetros cúbicos, ya sabes el volumen. Así que cuando está llena debe pesar unos 300 gramos. ¿Por qué? Si es agua, si tiene agua puede ser. ¿Viste? Sí. Sí, Está sacando la superficie para sacar la presión, creo. claro. Sí, acá hay una afirmación rara, porque no te dice que es agua, te dice que es aluminio. Dice, el volumen es de 300 centímetros cúbicos, así que cuando está llena debe pesar 300 gramos, cuando está llena de agua, porque ahí recién se da la equivalencia esta, si no, no. El diámetro de la base es de unos 8 centímetros, el diámetro, así que la superficie será. O sea, cuando me dan el diámetro tengo que sacar la superficie. Sí, te está mostrando un ejemplo nada más, porque no te dice para qué en Mm, este momento, para qué quiere hacer. Ah, para esto es, para esto. sí. Para hallar la superficie, cuando es superficie circular, allá con esto. Y cuando me dicen el radio, Y sería el ¿cómo saco diámetro, la superficie? es el diámetro dividido 2. Si te dan el radio, te van a decir 4 centímetros en lugar de 8. Ah, Ah, de hecho, acá te da el diámetro, pero vos tenés que dividirlo. O sea, el radio es la mitad del diámetro, ¿viste? sí. Como la fórmula te pide el radio, a 8 lo dividís por 2 y te da 4. Ah, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Bueno, entonces ya tenés el peso, que te dice que cuando está lleno de agua es 300 gramos fuerza, y ya tenés la superficie. O sea, ahí ya saca la presión. Sí, pero Está igual excelente. el líquido no hace presión hacia arriba, o sea, por la gravedad va a hacer presión abajo. Sería la Claro. presión en el fondo de la lata en todo caso. Si pongo la lata parada sobre una mesa, la presión que ejerce sobre la base, ahí está, ahí te explica. Sobre la base es de 6 gramos fuerzas sobre centímetro cuadrado. No está en el sistema internacional, viste que esto tiene que estar en kilogramos para que esté en el sistema internacional, Sí. así que lo deja así nada más, en gramos sobre centímetro cuadrado. Tendría que estar en, En kilogramos sobre en... metros cuadrados, ah. que ya te va a mostrar más No, pero adelante. ¿Eh? si es fuerza, no tendría que ser newton sobre metros cuadrados. Sí, así es, pero por eso no está en el sistema internacional, por eso lo deja así nomás. Ah, Seguramente más adelante, acá te dice, unidad de presión, acá te va a mostrar. Sí, lo hace a propósito, intencionalmente. ah, Acá está. En el sistema internacional, en newton sobre metro cuadrado, esta unidad te da pascal. Esta es la unidad sí. de presión en el sistema internacional.
Acá te dice en el sistema inglés, anglosajón, es PSI, que sería pulgada por... no, libra por pulgada cuadrada, algo así. Ah, acá está ahí. Libra por pulgadas. Esto se utiliza mucho para inflar las ruedas de autos, motos. Ah, Vas a ver ahí si te vas a inflar en algún lugar, te aparecen libras. en libras, sí. Y equivalencias. Acá están todas las equivalencias. Esto vamos a tener a mano si necesitamos. Torr también es importante. Atmósfera se utiliza mucho en química. PSI solamente creo que el único uso es para inflar cosas. Pascal casi no se utiliza. Por lo ¿Me menos yo no conviene vi. copiar eso en mi hoja de Sí, sí, fórmulas? sí. Copia nomás. Vamos. Pascal lo utilizamos nosotros, pero el que más se utiliza es atmósfera en química. Hectopascales se utiliza mucho. Milímetros de mercurio también, muchísimo. Pasa nomás, después termino de copiar. Bueno, bien, sí, esto estaba esperando algo así. Hay tablas muy viejas así, donde están todas las tablas de conversiones, son muchísimas. A Sí, ver, veo. bueno, después vamos a analizar las tablas. Acá falta otra entrada, que la omitieron parece. Ahora con el celular se hace todo, pero Sí. algunas presiones interesantes: presión atmosférica, presión sanguínea, presión de la rueda del auto. ¿Viste? La presión sanguínea, por ejemplo, esto es cuando miden la presión arterial y esas cosas, depende de la altura. Por eso ahí tenía que entrar la ecuación de Bernoulli, pero con la altura aplicada. Eso es importante, más para ustedes. Presión de la rueda del auto. La presión de la rueda del auto depende mucho también de la temperatura, de la ruta, de la velocidad y todas esas cosas. Aparecen otras variables que no aparecen en Bernoulli. Viste que en Bernoulli no aparece temperatura. Sí. Presión bajo el agua también depende de la altura, de la profundidad. Acá está, presión de profundidad, H. Lo dejo para último. Bueno, acá tenés un tacho con agua y tenés la presión que ejerce sobre las paredes del fondo. Bueno, acá tenés en un punto, acá en el medio, suponte, tenés la presión de la columna de aire que está acá arriba, porque el aire ejerce presión sobre las cosas, aunque no se nota casi. Acá en este punto también tenés, aparte de la presión atmosférica, tenés la presión de la capa de agua que tenés encima. Y además tenés la presión del agua alrededor, al costado. Pero estas presiones, fíjate que te marcan acá, son, si vos estás acá en un punto, la presión que viene de este lado es igual a la que viene de este lado. Claro. Entonces se anulan. Y casi no consideramos las presiones de los costados en física. Consideramos más las presiones de arriba y de abajo, porque son diferentes. Esas son las que interesan. Las verticales. Bueno, acá tenés la ecuación de presión. Esta sí es muy utilizada. Esta depende de la altura, ¿viste? Tenés que la presión, en función de la altura, es igual a la densidad, gravedad, profundidad. Esta es la densidad de la sustancia, del líquido. Es casi lo mismo que la potencial, solo que con densidad. Sí, exactamente. Así es. Bueno, ¿te parece si dejamos para mañana? Ya pasamos unos 4 Sí, minutos. Dale. sí. Dejamos para mañana. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, Que estés muy bien. nos vemos mañana. Chau, chau. Igualmente. Chao.